Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes, una vez más en este espacio, llevando todos estos temas de los tiempos finales. Hoy vamos a seguir trabajando estos temas, son demasiados temas los que vamos a ir desarrollando, vamos a ir aprendiendo y vamos de los temas que ya sabemos o saben, si alguno sabe, pues vamos a refrescar un poco todos estos temas que son demasiado importantes para estar muy apercibidos en lo que es los últimos tiempos. Hoy vamos a mirar 6 señales antes de la venida de Cristo. Pues hay muchas más, pero vamos a analizar 6 señales. Vamos a analizar esas 6 señales y vamos a mirar qué connotaciones tienen en este tiempo presente para nuestras vidas. Vamos a mirar todo esto. Claro que sí, la idea de esto que vamos a aprender hoy no es que nos crear miedo de ninguna manera, necesitamos es despertar más bien, es despertar. Y en Mateo 4 capítulo 4 versículo 17 dice, desde entonces Yeshua comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca, ya está cerca. Entonces necesitamos todo este mensaje que hoy vamos a entregar, es con ese fin. De que cada uno nos evaluemos y cambiemos la manera de pensar y de vivir. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que viendo no ve y oyendo no oye. Esto está escrito. Esto en Mateo capítulo 13, del 13 al 14 dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Esto no nos puede pasar a nosotros. Cada mensaje, cada situación que hoy les pongamos, usted le va a analizar, le va a pedir al Espíritu de Dios que le abra la mente, que le ayude a dimensionar cada cosa, qué impacto tiene en lo espiritual, en los tiempos, qué lugar ocupa cada uno de estos sucesos en el cumplimiento de la profecía, en el cumplimiento de los tiempos. Bueno, lo primero que les íbamos a hablar, uno de los sucesos de estos últimos tiempos es el de terremotos, hambrunas, epidemias, guerras y terremotos. O sea, es evidente pues todo lo que está pasando, ya que todas estas señales están ocurriendo. La situación acá es que son muy repetitivas, son ya muy continuas cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Ya la cosa empieza a preocupar porque cosas que ocurrían determinado número de cada 50 años o cada 20 años ya son cosas diarias que estamos viendo, y es como cuando los dolores de parto y las contracciones comienzan a acelerarse más seguido. Entonces, solo en estos días los científicos detectaron un terremoto muy profundo en la Tierra que jamás se había, descubren ese movimiento que jamás había ocurrido y que afectó un área considerable del núcleo de la Tierra. Entonces, dicen que esto es un fenómeno donde está provocando que no solamente a diario ocurran terremotos en muchos lugares del mundo a la vez, inclusive con magnitudes en la escala de Richter mayor a 4. Y yo estaba mirando porque hay veces la gente le dice a uno, no, pues es que toda la vida han habido temblores, toda la vida ha temblado. Sí, toda la vida ha temblado, pero no en la frecuencia con la que está ocurriendo actualmente. Y dicen los científicos que podría ocurrir un megaterremoto a nivel mundial por esta situación que ocurrió en el núcleo de la Tierra. Entonces, por eso les decía que esto que vamos a hablar hoy no es para generar miedo, no, es para que de verdad nos afinemos cada uno y estemos cada vez enderezando más y más nuestros caminos. Miren, Isaías capítulo 24 del 20 al 22 dice, la tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. O sea, todo esto ha estado escrito y sabemos que todo es producto del pecado del ser humano y hasta la tierra está hastiada ya. Entonces estuve mirando más o menos las frecuencias de los terremotos que están ocurriendo esta última semana. No les estoy hablando de los últimos meses ni siquiera, de la última semana, y así ha estado todo el año. Y mira, me encontraba que solamente en el día de hoy
Han ocurrido en 13 países movimientos, terremotos con escalas de 5.3, 5.6, 4.8, 4.7 en un día como hoy. En el día de ayer ocurrieron 21 terremotos con escalas de 4.8, 4.9, ¿en donde? En Turquía, en Indonesia, en California, en Perú, y las noticias no están mostrando todas estas cosas, de pronto mencionan uno que otro, pero no están contándole a las naciones todas estas cosas. El 11 de noviembre hubo 16 movimientos, 16 terremotos del 5.1, de 5.6, 4.9, ¿en donde? En México, en Perú, en Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, o sea, demasiado frecuencia como para no entender y escuchar que esto es una de esas señales. El 10 de noviembre, 13 terremotos, el 9, 14, el 8 de noviembre, 15 terremotos en El Salvador, Turquía, en Nicaragua, en el Antártico. Y el 7 de noviembre, 9 terremotos. Entonces, y son de escalas mayores a 4, y hay unos 5.1. Entonces, por Dios, es como vamos a decir que esto ha ocurrido toda la vida. Claro que sí han ocurrido, pero no con esta frecuencia, y ni hablar de todas estas crisis general, económica, ambiental, pestes, todo lo que ya sabemos lo de los contenedores, la escasez de contenedores, cómo se está interrumpiendo la cadena de suministro, están perdiendo materias primas, la comida se está dañando, los que transportan comida, bueno, y toda la cadena que esto conlleva, cómo están subiendo los precios ya de unos sectores, están escaseando otros, bueno, todo esto lo sabemos, y todo este es el escenario, lo sabemos también para que aparezca el anticristo. Y es muy tremendo porque eso es lo que se está buscando, que se colapse a nivel mundial para que pueda entrar este hijo de perdición en escena. Y en Daniel capítulo 8, versículo 23 al 24, escuche esto tan revelador y tan exacto. O sea, solo un Dios tan poderoso podía haber profetizado esto hace tantos siglos, porque mire lo que dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando las naciones, los dirigentes lleguen a la desesperación y a no saber más qué hacer, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, oigan, enigmas, en secretos, que va a venir a dar respuesta a todas las preguntas y todos los interrogantes de la humanidad. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces no solo dice que destruirá a los fuertes, dice también que destruirá no solo a los santos, sino a los fuertes, a los que ahora, a la gran élite que ahora tantas familias que están unidas y que parece que le están preparando el camino a él, pero él después también los va a acabar a ellos, o sea, eso es inclemente. Entonces, esta señal yo creo que está demasiado clara, la hemos visto, entonces vamos a pasar a la segunda señal. ¿Vas a hablar? Sí, vamos a seguir ahí en los temas, todos estos temas. Cuando hablamos de todos estos temas, pues estamos hablando de un panorama final, y yo creo que hay mucha gente que no le gustan estos temas del final de los tiempos, y nosotros que estamos viendo el final de los tiempos y hablábamos que tenemos que estar muy preparados, muy apercibidos espiritualmente, porque los tiempos son difíciles. Hablamos, la palabra del Señor dice que por causa de los escogidos serían acortados los días, y si no, nadie sería salvo. Entonces el Señor ha cortado los días, pues podemos ver con tantos momentos telúricos y con el tsunami de Indonesia, vimos que el eje de la Tierra se movió poco, unos microsegundos, se movió algo muy poco, pero ese poco está generando unos cambios en el clima, está generando unos cambios en lo que es terremoto y toda esta cantidad de cosas que están ocurriendo. No solamente la palabra del Señor habla que iban a haber señales acá en la tierra, dice que también iban a haber señales
en los cielos, o sea que Dios nos iba a hablar por todos lados, o sea, Dios en este último tiempo nos está hablando por todos los lados, nos está mostrando muchas señales. Hay algo muy tremendo y es que los cielos también hablan proféticamente. Cuando estamos hablando que los cielos hablan, Dios puso los astros, los puso la luna y el sol también como señales proféticas. Y cuando estamos hablando de esto no estamos hablando ni de nueva era, no estamos hablando ni de cábala, ni estamos hablando de los astros, ni de brujería, ni de todo este tipo de cosas. La palabra del Señor, quiero para antes de entrar a leer acá y explicar, habla que cuando a Cristo nació, iban los reyes magos, o sea, unos astrólogos iban siguiendo la estrella, entonces iban siguiendo una señal en el cielo cuando él iba a nacer el rey de los judíos, y basados en esa señal llegaron donde él está. Asimismo está profetizado que Dios iba a dar señales en los cielos. Voy a leer Lucas capítulo 21 versículo 25, dice: y entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora está hablando de señales arriba y acá abajo. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, o sea, las estrellas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Tremendo. Ahora está diciendo que cuando vean estas señales, hay muchas señales, hay muchas señales en este momento, hay señales en los cielos, hay señales en los cielos, hay anomalías celestes, déjenme ahí todavía, déjenme aquí. Hay anomalías en los cielos, hay señales en los cielos, estamos viendo lo que es la luna roja, estamos viendo esas señales en los cielos y anomalías, que es todo este tipo de cosas que son anomalías. Estamos viendo apariciones, estamos viendo apariciones de extraterrestres, estamos viendo apariciones de objetos no identificados, estamos viendo una cantidad de movimiento sobrenatural que está a nuestro alrededor. Y cuando uno va a investigar sobre todo este tipo de cosas, sobre los ovnis y todo este tipo de cosas, pues no hay una explicación clara y todo es muy difuso y muy borroso, porque si eso viniera de parte de Dios, Dios no es un Dios de confusiones, Dios es un Dios de claridad. Satanás es un padre de mentira y de confusión. Ahora, amén, todo el escenario está preparado para que el enemigo confunda, para cuando venga la venida del Señor y sea desvirtuada la venida del Señor con todas esas anomalías en los cielos. Esas anomalías en los cielos empezaron cuando Israel se establece como nación hasta ahora, 70 años después. Esto se incrementó de una manera impresionante, o sea, hay un movimiento demoníaco el tremendo. Ahora, el sol y la luna son señales en los cielos hay señales en los cielos. Ahora, dice que José tiene un sueño en Génesis 37 del 5 al 11, que tuvo un sueño, dice que veía que el sol y la luna le hacían reverencia, y 11 estrellas que eran sus hermanos. Entonces el papá se le enoja y le dice: ¿cómo así? Momentico, es que nosotros vamos a venir a postrarnos delante de usted. Ahora, la luna representa a Israel, o representa a Israel, porque Israel se rige a través del calendario lunar y también pues un poco con lo solar. Entonces, ahora, ¿por qué la luna? La luna tiene una posición pasiva, o sea, tiene una posición pasiva en el mundo, está ahí, o sea, está ahí, es muy importante, pero tiene una posición pasiva. Y también es el sol, ya que recibió el poder de Esaú en el traspaso de la primogenitura, en la bendición de Isaac. O sea, cuando él se lleva esto, el sol representa, Esaú representa a las otras naciones, a los pueblos paganos. Entonces el sol, ahora cuando la luna se pone de sangre y empieza a ocurrir esa señal en la sangre, eso es un mal augurio
para Israel, o sea, algo va a pasar en Israel, va a haber un movimiento, lo estamos hablando de acuerdo a la palabra, no es que el pastor se lo esté inventando, es de acuerdo a la palabra del Señor y enseguida vamos a leer otro texto, y cuando hay eclipses solares, hay un juicio para las naciones, los pueblos afuera, y donde es más fuerte esa señal, pues en ese continente, en ese lugar, algo va a pasar, va a haber un movimiento, y Dios lo habla a través de la palabra del Señor. Lo vamos a leer acá para que no vaya a decir, ay pastor, eso tan raro que está enseñando y esas cosas tan raras ¿qué es eso? Hechos capítulo 2 dice, y lo sabemos mucho, Hechos 2 16, más esto dijo el profeta Joel: en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, lo que veíamos ahora: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Aquí está hablando de señales, donde en el sol, estamos hablando que se oscurecerá, eso estamos, ya hablamos, un eclipse de sol, estamos bien, ya ahí estamos claros, y la luna en sangre, ya estamos mirando, ¿cierto? La luna representa que a Israel, representa al pueblo de Dios, y por decir, y el sol representaría a los pueblos paganos que somos, que son todos, a los pueblos paganos, no, a las naciones, para que no suene tan fuerte, a las naciones, que es el resto de todo el mundo. Entonces, ahí tenemos que mirar que Dios nos está dando señales, y vemos muchos eclipses lunares, solares, y todo este tipo de cosas, y mucho movimiento. O sea, mire que por ahí salen muchos avistamientos, que de ovnis, que comenzaban en la década de los 40, en 1940 empezó, y un astrofísico, Javier Armentías, director del planetario de Pamplona, dice que en esta década, pues, en el siglo XIX eran los espíritus, las brujas y todo ese tipo de cosas, las hadas, y que en el tiempo moderno pues ya hemos evolucionado y ya nos hemos metido con los extraterrestres, seres interplanetarios, seres muy poderosos, muy sabios, que vienen de otro lado, pero que es una fábula, y nosotros sabemos que sí es una fábula, pero que se está moviendo algo espiritual. Ahora detrás de todo eso está Satanás armando una plataforma para cuando ocurra la venida del Señor, sea desvirtuada en su totalidad. Entonces tenemos que ser muy entendidos de lo que está pasando. Miren, Israel, sí, ahí tras 70 años, llevamos 70 años de fenómenos disparados, o sea, disparados de cosas de extraterrestres y movimientos espirituales. Y lo más tremendo para cerrar este punto es que siempre son imágenes borrosas, no hay como una evidencia clara de lo que está pasando. Entonces, si no hay claridad, pues ya sabemos quién está detrás de todo ese engranaje. No, impresionante. Y seguimos el tercer suceso que está ocurriendo como una de las señales de la venida de Yeshua, y es el amor frío. ¿Qué pasa con este amor frío? El amor frío, dice en Mateo capítulo 24, del 10 al 13, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, mira, hay una situación que vamos a tener que entender, y es que cuando venga y entre esto del nuevo orden mundial y comience a traer presión y comience a seducir con una cantidad de facilidades que trae para la gente, y cuando comience sobre todo a presionar, muchos
yo creo que ahí va a haber una separación entre el trigo y la cizaña, porque se dice que en la iglesia o en el mismo terreno nace el trigo y la cizaña. Entonces, cuando vengan esas presiones, pues va a salir a la luz quién era trigo y quién era cizaña. Esto es fuerte. ¿Y qué pasa? Que no vamos a, pues nos vamos a sorprender cuando los que pensábamos que eran trigo de pronto eran cizaña. Y ahí es donde va a venir un choque entre los hermanos, entre familiares, entre pastores, cuando hay unos pastores que son totalmente de un lado y hay otros que han cedido o van a ceder y van a estar del otro. Entonces, ¿qué va a empezar a haber? Va a haber un choque, ahí es donde dice que unos a otros se entregarán, pero ¿se entregarán a quién? Al sistema. Muchos van a inclusive como se dice, voy a denunciar a otro que está haciendo algo que el sistema dijo que no se hiciera. Entonces, entre los mismos hermanos van a ocurrir cosas tremendas. De ahí que aquí es muy complicado esa parte porque vamos a ser muy probados y vamos a tener que saber quién está en nuestro corazón en el primer lugar. Porque si a veces, si de pronto vamos a tener que parar una relación con alguien de hermano de sangre y decir, no podemos hablar porque no estamos en lo mismo y usted de pronto me vas a denunciar si yo sigo predicando, tremendo, o con un siervo que antes estábamos en el mismo espíritu y de pronto ya viene el sistema y nos divide. Esto es muy fuerte lo que ya empieza a ocurrir, pero hay algo y es que esto del amor frío dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, o sea, en tanta dificultad, en tanto desazón, en tanta desolación, porque cuando veo que alguien caminaba conmigo y resulta que ya no caminamos en el mismo espíritu, eso va a ser muy triste. Y ahí es donde muchos el amor se va a enfriar y eso es lo que no vamos a poder permitir. O sea, vamos a tenerle que pedir a Dios que no paremos de amar, que no paremos de hacer el bien, que no paremos de hacer lo correcto y lo más impresionante, el amor frío trae una indiferencia por las cosas santas. O sea, ya no hay diferencia, el amor frío te vuelve Una indiferente. muerte espiritual. Entonces es como una sequedad, una muerte espiritual y ya no hay diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Y por qué honrar lo santo? ¿Y para qué? Y eso, o sea, no hay sentido y viene esa frialdad a que ese fuego de Dios en nosotros se apague y eso es lo que no podemos permitir. Es tener la presencia de Dios en poco y es una indiferencia por el dolor del otro. Mire, yo le voy a hablar de un tema que a mí me tiene muy sacudida y yo le oro a Dios que si en usted el amor frío yo sé que no lo ha tocado usted despierte, comience a clamar por los niños, por sus sobrinos, nietos, los amiguitos de sus hijos, o sea, toda esta generación de niños que se está levantando, porque es demasiado fuerte lo que le voy a hablar. Yo sé que muchos ya lo han escuchado, pero yo ya lo había escuchado, pero pensé que eso venía a largo plazo, no que empezaba ya a regir y menos para el otro año. En todos los países no ha empezado, pero en algunos, digamos en Puerto Rico, ya el gobierno lo anunció y para este próximo año comienzan en las escuelas públicas un programa que se llama Perspectiva de Género. Esto es de lo más miedoso que, o sea, si creemos que la persecución no ha venido, ya llegó. Yo le aviso que ya llegó porque esto ya se vino de frente. Mire, hay algo que están haciendo con los niños en los países donde esto ya está aprobado y es cambiando canciones infantiles, modificándolas con letras que los lleven a ellos a sintonizarlos con toda esta agenda demoníaca, de todo esto de la libertad de género, de lo transexual y de una cantidad de cosas. Por Dios, esto es una cosa muy miedosa porque es que no le estoy hablando de personas de 18 años, le estoy hablando que están haciendo esto con niños de 5 años. O sea, esto es un crimen impresionante y lo que hablábamos la vez pasada, lo que era malo ya es bueno y lo que era bueno ya es malo y ya lo malo será pues ir en contra de esta corriente. Imagínense que no sé qué vamos a tener que ver, pero yo no les pudimos mostrar el video acá por el Copyright. canal porque nos van a sacar copyright porque es de otras personas, pero es muy escalofriante ver a unos niños de 5 años con el delantarcito de preescolar por una calle con una pancarta
cantando así con toda la, como si supieran lo que están diciendo esos niños inocentes, y lo que cantaban era lo siguiente, se los voy a leer. Dice, los pollitos dicen pío, 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 y los transexuales, este cuerpo es mío. Entonces, escalofriante. Pues en la escritura, pues para hacer un paréntesis, no dice que el cuerpo es de nosotros, dice que es templo del Espíritu Santo. Por eso va en todo, en contra de todo lo que se llame Dios. Dicen, los pollitos dicen, no hay cuerpo equivocado, es el puro patriarcado, o sea, como que la pura imposición del diseño de Dios. El adoctrinamiento infantil continúa avanzando en todo el mundo. Ese es el canto de los que los niños repetían una y otra vez. Ahora le voy a leer todo lo que se sale de una cosa de estas tan demoníaca. Dice, la ideología de género y el comunismo han sido introducidos en los currículos escolares en casi todos los países. A Colombia no ha llegado, pero en cualquier momento puede llegar. El adoctrinamiento no termina en las escuelas, continúan los canales de televisión para niños adaptados a estas ideologías. Veía varios de los muñequitos que hemos conocido infantiles ya con temáticas de la familia transexual, de que bienvenidos a mi familia, y entonces todo esto, o sea, ya los niños los están preparando desde esa edad. Ya hay dibujos animados con travestis, transexuales, con simbología comunistas como Nickelodeon y otras cosas. En estas clases se enseña a los niños a elegir desde los 5 años, por Dios, un niño de 5 años, qué criterio, no sabe ni qué sexualidad, no sabe nada. Su orientación sexual, e incluso los obligan o a transvestirse para ir a la escuela, como disfrazarse del sexo contrario. Ahora, esto es muy impresionante, lo que les voy a leer es de un material extraído de un canal Radio Libertaria, esto es en Estados Unidos, y dice, una profesora de niños dice, estoy feliz porque en mis clases estamos hablando de género, entonces le meten otras cosas, de color de piel y consentimiento sexual. Estaba feliz porque el gobierno le dio vía libre para que lo hiciera. Si eres homofóbico, lárgate, le dice a los niños varias veces, lárgate, lárgate, lárgate. Soy la consejera de la facultad gay. ¿Ves esto? Amo a las personas gay y si no te gusta, pues vete, le dice a los niños de la institución. Les dice, hola familias, es tiempo del desfile del orgullo gay. O sea, lo hacen con burla, están felices porque los gobiernos los están apadrinando, apoyando impresionantemente. Por eso escuchaba hace unos meses una canción que sacaron por ahí un grupo también de este grupo de personas que decían, sus hijos ya son nuestros, y reían, y varias veces ese era el coro, sus hijos ya son nuestros. Y yo no entendía cómo que los hijos ya de nosotros ya son de ellos. ¿Por qué? Claro, porque todo hijo, mal o bien, tiene que ir a una institución. Van a empezar con las públicas. La pregunta es si también van a imponérselo a las privadas, porque todo lo que sea ley, pues cabrán todas. O sea, esto es así ya de frente. Entonces dice otra profesora en España, esta fue más atrevida, y dice, me están cuestionando porque adoctrino a mis alumnos en lo transexual. Os jodéis, dice ella, española. La educación no es solo enseñar a sumar, a restar o a leer, sino también a ser personas funcionales para la sociedad, a tener 2 dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cristianismo progresista? En el espacio anterior hablamos de esto y decíamos que la finalidad era que una sociedad casi perfecta donde todos pudieran vivir en armonía y en paz, o sea, a nadie se le prohíbe nada y hay libertad para todo. Entonces, si queréis seguir engañando, dice esta mujer, a tus hijos que sean unos homofóbicos, tranquis, dice ella, muy, muy cínica, dice, tranquis, que yo voy a seguir enseñando todo lo contrario, les guste o no. O sea, les dieron ya ese poder. Y no hay libertad. No hay libertad. Estoy educándolos en una ideología que vos no queréis. Bien, denunciadme entonces, porque la ley me defiende y me manda a los que los eduque y me manda que los eduque en esta ciudad de igualdad y de tolerancia. Wow, entonces esto es muy fuerte porque es que ya es el gobierno el que está avalando. Y mira, amor, que esto es lo mismo que pasó cuando Moisés nació, iban a ser un libertador y
para el pueblo salir de la esclavitud y estaban ahogando a los bebés. El faraón dijo, hay que ahogarlos, solo que queden las mujeres, o sea, cortar de raíz que el pueblo se reproduzca, cortar esos principios. Eso es lo que está haciendo ese espíritu faraónico en este último tiempo, ahogando la nueva generación, contaminando la nueva generación, matando la nueva generación para que no se levanten hombres y mujeres que puedan tomar la posta y relevar la generación como nosotros, que ya siempre vamos adelante, que no haya un relevo, sino que se corte la palabra y que muere y sea enterrada la palabra. Siempre Dios levantará una generación en todos los tiempos, aún en los tiempos más oscuros de Faraón que quiso matar, levanta un gran hombre, viene un gran levantar de quién, de una generación, de una generación que Dios va a levantar para ser luz en medio de todas estas tinieblas tan tremendas, porque quieren ahogar y matar esta generación que el Señor ha escogido, ha llamado antes de la eternidad. Y hay algo que yo leía y decían, hay 2400 religiones y porque el nuevo orden mundial tiene los ojos sobre pues, el pueblo de Dios, los judíos y el cristianismo. Porque en este tipo de lo que es bíblico se respeta demasiado y hay una prioridad y es la familia. Y ellos quieren desmembrar la familia, quieren acabar con todo lo que La sea la sociedad. familia, entonces junto con el crecimiento y todo, la multiplicación y todo lo demás y principios, entonces por eso somos un blanco. O sea, hay algo que también ocurrió el 9 de septiembre en una escuela en Texas y es que la escuela de familia se pronunció contra el colegio porque unas madres encontraron en el material que los hijos llevaron a sus casas, tanto en cuaderno como en libros, material pornográfico donde les Para enseñaban toda clase de y perversión pedofilia y con ellos. pedofilia, una cantidad de cosas, por Dios, pero estamos hablando de septiembre ahora. Entonces, esto ya es muy fuerte y ellos estaban pues diciéndole a los colegios como así, es que nosotros les pagamos para que eduquen, les confiamos nuestros hijos y ustedes nos hacen esto. El problema es cuando les digan, no, qué pena, es que el gobierno nos manda esto y mire a ver qué hace con el gobierno. Entonces, yo qué les quiero decir, si usted no se sacude con esto, déjeme decirle que puede estar caminando en el amor frío, porque si esto no nos sacude, si esto no nos angustia, si usted no va a ir a clamar por si no tiene nieto, ni sobrino, ni hermanos, ni hijos Pero pequeños, tiene sobrino. por Dios, usted no tiene vecinos, no le, ¿quién le duele entonces? Hay que ir a clamar, porque algo, mire, yo sé, estamos ya, esto ya se vino de frente, de este tamaño va a ser la cosa, pero entonces Dios siempre nos va a dar la salida, hay que empezar a clamar. Mire, este es el momento en que los padres, que los que ni devocional hacen, empiecen a meterse con Dios y a educar a sus hijos, empieza a enseñarle principios bíblicos, porque si no se los van a enseñar afuera, otra clase de principios. Estamos a tiempo, familia, estamos a tiempo de cubrir a estos pequeños, estamos a tiempo todavía de que los padres y las madres nos levantemos a poner principios y a establecer qué fue lo que el Padre creó y estableció en nosotros. Bueno, seguimos hacia adelante. Wow, estos temas son muy tremendos y muy que sacuden mucho tremendamente. Porque wow, es impresionante todo este tipo de cosas. Vamos a seguir acá. Ahorita antes de ir a la otra imagen, dice, vamos a mirar algo acá. Quiero hablarles todavía. No, Sí, vamos a ya. ir, a lo que es la restauración de Israel. Pues Ajá. estamos viendo que Israel se fue restaurado. En 1948 Israel nuevamente, empieza Israel a ser una nación y empieza nuevamente a ser una nación y después de 1700 años de haber estado esparcida por toda por las naciones y en otros pueblos vuelven a su tierra y vuelven y se vuelve y se restablece Israel como nación, o sea, después de 1700 años, y hablábamos ahora que hago un enlace con esto, en 1948 se establece y empiezan un poco de señales a cumplirse más aceleradamente, y hablábamos de las anomalías en los cielos, movimientos de ovnis y una cantidad de cosas, y vamos a mirar ahí la restauración de Israel. Vemos que Israel se ha convertido en una potencia mundial, déjamela ahí Sí, un sí. rato, en una potencia mundial se ha convertido Israel, se ha convertido en un pueblo que tiene una tecnología tremenda,
aún siembra, y ahora sí, aún siembra en el desierto lo han vuelto productivo, han vuelto productivo el desierto, han generado una cantidad de tecnología para hacer sembrados técnicamente en el mundo, en armas, impresionante la tecnología que tienen, en la ciencia, en una cantidad de cosas. A Israel se ha restaurado como nación, pues tiene Ujú. guerra alrededor de todos, con sus vecinos tiene ahí guerra y lo quieren destruir y sabemos que en los últimos tiempos el Señor promete que iba a restaurar a su pueblo. Entonces, si Israel está tan restaurado como nación, como pueblo, ya estamos llegando al final. También hace falta que acepten al Mesías. Ujú. Ahora ya hace falta que se levante el tercer templo en la explanada donde está el muro de los lamentos. Ya tienen las vasijas, ya reconstruyeron todas las vasijas, las réplicas de las vasijas, tienen todo para hacer los sacrificios nuevamente en el templo, ya tienen los planos del templo. Tienen todo ya está listo. Pues nosotros aquí estamos hablando de las señales del final. Una de estas señales es que Israel se iba a restaurar. Y mire, después de 1700 años, en 1948 vuelve y se restablece. Tremendo, o sea, es muy tremendo que ya el pueblo esté establecido, esté ubicado. El reloj profético, porque si Israel está ubicado donde tiene que estar ahí, en su territorio, el cual Dios les prometió a sus ancestros, a Abraham, Isaac, Jacob y a todos ellos, les prometió esa tierra y Dios se las devuelve. Estamos hablando de que Cristo viene pronto, estamos Amén. hablando de que el pueblo del Señor ya está entrando en una recta final porque está siendo restaurado. Todavía falta parte en ser restaurado el pueblo, todavía falta parte, pero el pueblo ya está muy restaurado en muchos aspectos. Faltan otros aspectos por cumplirse. Ahora estamos hablando de que Ujú. como nación se estableció y que ha venido siendo fuerte. Ya sus enemigos aún les da miedo hasta atacarlo porque es un pueblo fuerte bélicamente y es un pueblo que se podría enfrentar con muchos países. Se podría enfrentar y los aliados que tiene, que sabemos que Estados Unidos está ahí detrás de Israel también en ese conflicto que hay ahí armado. Yo no diría tanto armado, yo diría un conflicto espiritual porque es Satanás queriendo destruir al Ujú. pueblo del Señor y queriendo que no se restaure para que no venga el final de los tiempos, porque el enemigo siempre quiere retrasar, pero Dios en su soberanía permite cosas porque Dios es el que gobierna todas las cosas. Entonces es muy tremendo poder ver toda esta restauración después de 1700 años. En 1948 el pueblo vuelve hasta el día de hoy, que ya llevan 70 años y algo. 70. Tremendo. No, y de pronto uno ve a Israel hoy y uno dice, pero restaurado en qué o qué, pero el que conoce la historia y sabe que estuvieron cautivos en Babilonia, que eran muy despreciados, donde había un hebreo, era insultado, fueron esclavizados y ahora tener su nación, ser tan prósperos, ser tan bendecidos, mejor tecnología viene de Israel, o sea, hay tantas cosas que Dios los ha levantado, militarmente son muy fuertes y Dios los ha hecho ha restaurado y los ha vuelto una nación muy, muy fuerte. Entonces, eso ya está ocurriendo, la higuera floreció. Bueno, vamos a pasar a la quinta señal de que Yeshua está a las puertas y tiene que ver con la aparición de falsos cristos. Esta parte, la que pues ya lo hemos sabido, pero de pronto hay unos que son muy conocidos, pues, y que los identificamos con nombre y todo, pero un falso Cristo no es solamente un personaje específico, es toda esa doctrina que se aparta de la verdad y del original de las escrituras. Todo lo que nos traiga engaño, todo lo que traiga confusión, todo lo que nos haga desacelerar en un proceso de santificación es un falso Cristo. ¿Qué pasa? Dice en segunda de Timoteos capítulo 4 versículo del 1 al 5, dice, te encarezco delante de Dios y de Yeshua, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le decía a Timoteo, Pablo le decía, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina, con buena doctrina. Y dice, porque vendrán tiempos, que es esto algo de lo que tratamos de hacer, de lo que poco que sabemos les damos, porque hay un celo de darles una buena doctrina y exhortarlos a tiempo y fuera de tiempo. Y dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces esta parte dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Amén. ¿Qué pasa? Mire, dice, sí, habrán muchos maestros, claro, falsos maestros, claro que sí, pero antes dice que teniendo comezón de oír, cuando no sufran, no soporten la palabra tal cual está escrita, entonces van a buscar falsos maestros, que van a haber muchos, y que les va a predicar conforme al deseo de su corazón, conforme a su concupiscencia. Entonces los falsos maestros sí estaban, pero primero ocurrió el comezón de oír, el no querer escuchar la verdad. Entonces aquí el problema no es que hayan falsos cristos, que hayan falsos maestros. Aquí el problema es que la persona que quiere ir buscando que le hablen bonito, que le hablen halagüeño, que no sean tan fuertes, que no sea tan duro, y caen en un falso maestro. O sea, por esto se cumple lo que dice la palabra: cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Pueden haber muchos falsos maestros, pero si en tu corazón hay un celo por la santidad, por la verdad, jamás vas a caer en un falso maestro, sino que tu espíritu, el espíritu de Dios que está en ti, y te va a redarguir y te va a decir, no, 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 eso no es, te va a incomodar, te va a sacar de ahí. Pero si tu concupiscencia es mayor, vas a decir, esto era lo que yo necesitaba, que me hablaran de bendición, que me hablaran de otras cosas, no que me exhortaran. Entonces, sí, hay un peligro, pero en nosotros está conforme a lo que haya en nuestro corazón, seremos o no engañados. Entonces, a medida que los días se hacen más oscuros y el pecado aumenta, la gente busca a un Cristo más aceptable, que sea más atractivo, para que puedan acomodarse en aquellos que dicen que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, como decíamos la otra vez, usted quiere santificarse, hay palabras, se le tiene. Quiere seguir en su pecado, también va a encontrar predicadores. ¿Cómo lo quiere? Ya es tu corazón el que decide. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo. Entonces, el mismo deseo de escuchar un evangelio más suave, un evangelio progresista, como lo hablamos la vez pasada, si ese es tu deseo, maestro te va a aparecer y te va a enseñar conforme a sus fábulas, porque una cosa trae la otra para que se cumpla la palabra. Hay algo, y es que necesitamos siempre estar todos, ustedes y nosotros, examinándonos para saber si sí somos remanente o no lo somos. ¿Se acuerda? El que no recoge conmigo desparrama, o somos remanente o no somos. Entonces yo les quería dar una característica hoy del que es remanente. Mire, el que es remanente anhela profundamente que venga Yeshua, pero así, anhela. Sí. Anhela que Cristo aparezca, que venga en el rapto, lo anhela tremendamente. Dice Apocalipsis, dice, ay, no tengo la cita, el espíritu y la esposa dice, ven. Qué pena, no tengo la cita, pero dice en la palabra, y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, yo no sé, usted se va a evaluar, yo me voy a evaluar si es un deseo profundo que Cristo venga rápido.
No sé si es su deseo, si usted dice, no, no, que no venga todavía, yo todavía no he viajado, todavía no me he comprado el carro que quería, yo me quería casar primero, ay, qué triste, como que ya viene. Mire, cuando uno ha estado expuesto a la presencia de Dios y sabe que es tener una relación con Dios, cuando usted es sabido, le ha tocado cavar y cavar hasta encontrarlo, usted no lo cambia por nada. No hay nada ni nadie. No, y es que mis familiares que no han llegado, es que es por los que no han llegado. No, entonces clamemos todo lo que más podamos, no perdamos ni un minuto. Vamos a clamar por estos que no han llegado. Y Dios va a tener misericordia y vamos a seguir perseverando. Por eso no hay que perder tiempo. Pero en tu corazón, cuando te hablan de encontrarse con tu Señor, todo lo demás pierde importancia. Y yo creo que eso es lo primero y es un sensor para que nos evaluemos y si nos ha estado ocurriendo. Tanto como el Espíritu de Dios anhela que venga Yeshua, la novia también anhela tremendamente que venga rápido. Entonces les doy este medidor por si les sirve de algo para que nos vamos afinando para ese tiempo. Vamos a la siguiente y es, el Evangelio será predicado hasta el fin del mundo. Hoy vemos por todos lados, vemos que el Evangelio es predicado de una manera tremenda, la radio, la televisión, el internet, vemos gente también misioneros, que eso sí es hermoso, esa gente como pone la vida, van, no comen, hay veces no tienen nada que comer y van y se exponen, dejan todo a un lado, wow, qué pasión tan tremenda, cómo predican la palabra del Señor. Y una de esas señales dice que hasta que voy a leerlo en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Para testimonio, o sea que todo el mundo sepa que hubo un Salvador, un Redentor, sepa. Cuando dice que sepa, no es que todos se van a convertir, para que todos sepan. O sea, tengan la información. Y tener la información no implica que vaya a ser salvo. Estos son temas muy duros y muy reales. O sea, y para testimonio van a ocurrir milagros. Gente que recibe milagros, que es sanada, que es restaurada y después vuelven atrás. Después niegan al Señor, lo que hablábamos las pasadas, la apostasía, niegan la obra redentora del Señor, niegan los milagros del Señor, hablan en contra del mover del Señor. Entonces es muy tremendo. Hoy vemos que la palabra del Señor ha llegado a casi todo el mundo, ha llegado casi así, a casi todo el mundo. Vemos la difusión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Vemos que la revelación está llegando a todas partes del mundo, está llegando de muchas maneras, está llegando a través de la palabra del Señor escrita, está llegando a través de volantes, a través a las tribus también le está llegando ya ahora a las tribus ya les está llegando también la palabra. Hay Biblias que se están traduciendo a muchos dialectos. La otra vez veía un video y cómo les tradujeron la Biblia y cuando iba a aterrizar ese avión, esa gente corría detrás del avión impresionantemente, todos contentos porque iban a tener la palabra físicamente para poderla leer. O sea, es impresionante la gente que no tiene los recursos de leer la palabra, aún de que les prediquen, de llegar a esos lugares, y nosotros que tenemos toda la facilidad, pues nos da esta pena predicar, nos da pena hablar del Señor. Mucha gente no sabe ni siquiera que somos cristianos, ni en el empleo, ni en la cuadra tampoco saben, porque somos cristianos que vivimos escondidos y nadie sabe, y nos da esta pena por la presión del sistema. Mire, leí algo tan tremendo y aviones que a casi todas partes ha llegado el Evangelio, pero hay partes muy perseguidas y me pareció muy tremenda que en ese escalafón está Colombia, donde más se persiguen los cristianos, que hicieron un escalafón de las partes del mundo donde más se persiguen los cristianos, y en Colombia es donde más se persigue también lo que es el Evangelio. O sea, les choca la palabra del Señor, es muy perseguida. Quien creyera que estamos en ese escalafón. Está Afganistán, está Libia, Pakistán, Yemen, están Irán, Nigeria, India, Irán, Sudán, Arabia Saudita, Vietnam, Colombia, Cuba, Jordania, entre otros países están ahí. Están entre todos esos que persiguen más y que no les gusta
la palabra del Señor. Dice que también Colombia tiene muchos creyentes, pues, pero también hay mucha persecución en Colombia. Entonces, quien creyera que en nuestro, pero acá no vivimos una persecución todavía, lo que es a muerte, como en esos países africanos. O hay un lugar espiritualmente que se llama la Ventana 1040, donde está España y todas esas zonas, Italia y todos esos lugares así que se va hacia arriba. Esa ventana es un lugar de donde se mueven poderes demoníacos muy pesados y se siente solamente con entrar a esas atmósferas, se siente la pesadez espiritual. Y si vemos en España hay mucho escepticismo en lo que es la palabra del Señor, y es muy poca la iglesia que se mueve el poder de Dios en España, es algo muy pesado, es una atmósfera muy pesada. Y pues Italia, donde está Roma, pues ni digamos cómo es el ambiente y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros también? Todas estas señales, orar al Señor para que envíe obreros a la mies, porque la mies es Amén. mucha y los obreros son pocos. Amén. Podemos contribuir. Ahora, cada vez que predicamos a una persona y le hablamos del mensaje, estamos dando un paso más cerca hacia el final. Cada vez que usted le predica a alguien, estamos acercando la venida de Cristo, estamos acercando la venida de Cristo, que la venida de Cristo ocurra sobre la tierra. Entonces, cada vez que hablamos la palabra del Señor y se extiende a uno, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, el fin va llegando, el fin de los tiempos, no el fin del mundo, el fin de los tiempos, porque el mundo no se acabará unos tiempos demoníacos, se acabará un sistema y Dios traerá su sistema y su gobierno y restaurará todas las cosas. Hermoso, precioso. Entonces, ahora, los países menos creyentes, está China, Japón, Suecia, República Checa, Holanda, Reino Unido e Israel. Israel con el 30%. O sea que hay mucha, el pueblo del Señor, hay mucha incredulidad y escepticismo. ¿Cómo les parece tan tremendo? Israel, en Tel Aviv, la capital mundial del homosexualismo, está en Tel Aviv, en Israel. Qué tan tremendo todo este tipo de cosas. Y cuando vemos todo este tipo de cosas, hay en partes que se prohíbe la palabra, nosotros la tenemos el evangelio, aprovechemos, haga su devocional, lea la palabra del Señor, aprenda versículos, que llegará un momento donde no vamos a poder tener esta belleza en las manos, donde no vamos a tener todos estos recursos de poder entrar a internet, ver una prédica. Preparémonos para esos tiempos finales donde se intentará suprimir todo este tipo de cosas, y de hecho ya lo estamos viendo. No creo que sea tan sutil, yo veo que ya es muy de frente, o sea, ir en contra de la palabra del Señor ya es de frente, y los que somos muy sutiles somos nosotros los hijos de Dios, que andamos muy escondidos en las cosas. Y yo creo que es un momento de que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas y que podamos ir adelante, porque sabemos quién está con nosotros, quién va con nosotros y quién va delante de nosotros. La invitación a todo este tipo de cosas es que entremos y reflexionemos, y que oremos por todos esos que necesitan oración allá, por los que van a predicar, oremos por esos misioneros, oremos que Dios les provea, oremos que Dios los guarde, oremos que puedan cumplir la tarea donde Dios los va a llevar, oremos que Dios les dé la fortaleza cuando les venga la prueba, oremos que Dios les dé la fuerza y la fe si tienen que partir en la presencia del Señor, porque muchos saben que van a lugares que posiblemente pueden morir y van. Qué hombres tan valientes, qué hombres tan apasionados y tan con tanto coraje y con tanta fe ardiente. Oremos que el Espíritu de Dios nos encienda, nos avive para este último tiempo, y que nuestras lámparas estén llenas como esas vírgenes sensatas, que estén llenas para cuando el novio venga y llame, estemos preparados, apercibidos. Que el Señor los bendiga y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas, y que sigamos creciendo en el Señor. Dios me los Dios los bendiga a todos. bendiga.